Colosenses, en el capítulo 1, y voy a comenzar con los versículos 3 al 8, luego después al final voy a leer hasta el 14, pero vamos a comenzar de los versículos 3 al 8. Dice ahí la palabra de Dios, cuando todos lo tengan, me dicen un amén. Amén. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Dice, siempre orando por vosotros. Pongamos mucha atención, hermanos, en este pasaje, porque hay palabras aquí muy importantes. El apóstol Pablo dice que siempre estaba orando por ellos, por esta iglesia de Colosas. Era una iglesia que estaba en Colosas. Y dice, damos gracias a Dios. O sea, siempre que oraba por ellos, estaba dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te quiero dar muchas gracias, Señor, por su maravilloso amor para con nosotros, por el cuidado que usted tiene de nosotros, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Señor, surgen situaciones, problemas, pero usted nos va resolviendo todas las necesidades. Siempre está supliendo, su oído está atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones, Señor. Yo le quiero dar muchas gracias por todo su amor, por toda su misericordia, por toda su paciencia para con nosotros, Señor. Y Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha guiado. Señor, qué maravilloso es que nosotros tenemos esa esperanza gloriosa, Señor. Que el día que muramos o que usted venga por su iglesia, vamos a entrar a ese lugar glorioso, Señor, que usted ha ido a preparar para nosotros, para los que le aman, Señor. Señor, muchas gracias, Señor. Tu palabra dice que usted está donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, por lo tanto, usted está aquí, Señor, y queremos adorarle, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, sea de bendición, de edificación para cada uno de los que estamos aquí, y que usted sea honrado y glorificado, Señor, por nosotros y nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El apóstol Pablo siempre oraba por estos hermanos de Colosas y él agradecía por ellos. Ahora, hay algo bien importante, hermanos, aquí. ¿Por qué? Y esto yo quiero llamarles la atención. ¿Por qué él agradecía? ¿Cuál era la razón del agradecimiento? ¿Por qué agradecía? Mire, nosotros tenemos que estar orando siempre unos por otros. Pero a veces hay personas por las cuales podemos agradecer. Hay personas que pues no, ¿verdad? No siente uno ese mismo agradecimiento hacia algunas personas. Pero hay personas que dice uno, Señor, gracias por tal persona. Debemos de orar como quiera, aunque no sienta el agradecimiento hacia aquella persona, pero debemos de orar unos por otros. ¿Verdad que sí? Amén. Pero ¿verdad que sí? A veces usted siente agradecimiento por alguna persona. Sí. ¿Verdad que sí? Usted dice, gracias por esta persona. Bueno, el apóstol Pablo sentía mucho, yo creo que no sentía ese agradecimiento por los corintios, ¿verdad? Por la iglesia de los corintios, porque los corintios eran
como dicen por ahí, bochincheros, ¿verdad? Eran problemáticos, eran contenciosos. Pero por esta iglesia el apóstol Pablo dice que agradecía a Dios. ¿Y por qué era la razón? Quiero que llamar mucho la atención en esto, hermano. ¿Por qué agradecía a Dios por ellos? El versículo 4, hermanos, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Eran dos cosas por las cuales él había oído de ellos: la fe en Jesucristo. Ellos no tenían la fe puesta en un hombre, en el pastor, o como estos corintios que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. No, ellos tenían su fe totalmente puesta en Jesucristo, ¿sí? Amén. Y el apóstol Pablo decía, gracias por estos hermanos, porque ellos están totalmente conscientes, entregados, sabiendo que el único que les ha salvado y que les salva su alma se llama Jesucristo. ¿Verdad que sí? Había otra cosa, porque ellos tenían la fe en Jesucristo, y había otra cosa, y esto es bien importante para nosotros como iglesia, hermanos: el amor que tenían hacia todos los santos, o sea, hacia los hermanos en Cristo. Dice el versículo 4, y del amor que tenéis a todos los santos. Del amor, o sea, hermanos, el Señor Jesucristo dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, hermanos, si yo tengo problemas con esto, tengo que pensar y decir, Señor, por favor, ayúdame porque estoy fallando, ¿verdad que sí? Estoy fallando en esto. Como los corintios, que tenían muchos problemas ellos, era una iglesia bastante desordenadita, pero el apóstol Pablo daba muchas gracias a Dios, estaba muy agradecido con Dios, porque estas personas, número uno, la fe en Jesucristo. Número dos, el amor que tenían hacia todos los santos, hacia todos los hermanos. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual ellos actuaban de esta manera? ¿Cuál era la razón? Había una razón por la cual ellos eran así. Vea lo que dice el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea, ellos tenían su mirada totalmente puesta en los cielos. No tenían su mirada puesta en las cosas materiales. ¿Las necesitaban las cosas materiales? Sí, claro, las necesitaban. Y me imagino que tenían que, pues, hacer algún esfuerzo por aquellas cosas, pero no tenían puesta su esperanza ni su mirada en lo material. Me imagino que no eran unas personas que andaban con vanidades y todas esas cosas. Lo material lo tenían, ahí estaba, y lo usaban para sus necesidades, pero su esperanza, ¿dónde la tenían, hermanos? En los cielos. Y entonces, por esa esperanza que ellos tenían en los cielos, amaban a los hermanos, tenían mucho amor a los hermanos y la fe puesta en Jesucristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Había una razón, y esa era la razón. Por eso tenían esa fe y por eso ese amor. La razón era que su esperanza. Tenemos que pensar, hermanos, detenernos a pensar un poquito ahorita, ¿dónde yo tengo mi esperanza? ¿Dónde está puesta mi esperanza? Cuando mi esperanza no está puesta, o la desvío de los cielos y la pongo en las cosas terrenales, empiezo a hacer un problema en la iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad que sí? Empiezo a hacer problema. ¿Por qué? Porque estoy desviando mi mirada, mi fe, y la estoy poniendo en las cosas terrenales. Puede ser cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser dinero, no necesariamente tiene que ser casa, carro. Un hombre puede poner su mirada en otra mujer que no es su esposa, una mujer X cosa.
darle más importancia al vestido, a la ropa, a lo que sea, las cosas materiales. Y estamos ya fallando, ¿sí, hermanos? Amén. Eso es así. Versículo 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Ellos habían aprendido de este hermano Epafras. Hermanos, hay algo muy importante que había sucedido en esta iglesia y lo podemos ver en el versículo 13. El apóstol Pablo dice, con gozo dando gracias, en el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es la luz, hermanos? Jesucristo es la luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien. ¿Qué había sucedido con estos hermanos de Colosas, con los colosenses, estas personas humanas igual que usted y que yo? Habían sido librados de las tinieblas. Habían sido sacados de la potestad de las tinieblas. Ahora, al ser librados de las tinieblas, ser sacados, ellos vieron esa luz gloriosa del Señor Jesucristo. Hubo una conversión, hubo un testimonio de cosas que el Señor los había sacado de vicios, de pensamientos absurdos, de tener puesta su esperanza en las cosas materiales, en algún ídolo, en los ídolos, cualquier cosa. Y entonces ellos, al sentirse libres, hermano, y poder ver la gloria de Dios, pues hermanos, estaban llenos del gozo del Señor y ese gozo se derramaba de sus vidas y amaban a los hermanos y pusieron toda su esperanza y todo su agradecimiento en el Señor Jesucristo que les había sido predicado. Ahora, por esa razón, hermanos, tenían ese amor hacia los hermanos y cuando estaban llenos de ese amor, no había tiempo, no había espacio en su vida, en su corazón, para hacer acepción de personas. ¿Verdad que sí? No había espacio. Ahora quiero que vayamos a Primera de Juan. Vamos a ver en el capítulo 2, Primera de Juan, rápidamente. En el versículo 9, vamos a ver algo aquí muy importante. Veamos, hermanos, que el apóstol Juan se refiere a esta iglesia que no sabemos, no fue escrita alguna iglesia en especial, pero sí a cristianos, a hermanos. Y dice, el que dice que está en la luz, está hablando a personas que están en una congregación que se dice ser cristiano o es cristiano. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora, una persona, hermano, cristiana, puede caer en ese error. En alguna ocasión tener algún problema, permitir o el diablo meterle ese odio o esa enemistad en el corazón de la persona, y aunque sea cristiano, ¿usted cree que pueda ser posible? ¿Sí? Estamos en este mundo, tenemos este cuerpo de carne, y la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo, las iglesias de Galacia, les habla de las obras de la carne y de el fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor,
pero las obras de la carne, donde hay contención, donde hay pues diferentes tipos de pecado por causa de la carne. Entonces, dice que está en la luz y permite que el diablo le meta un cierto aborrecimiento hacia su hermano, dice, está todavía en tinieblas. Ahora, el versículo 10, hermanos, dice, el que ama a su hermano permanece. Note usted que dice aquí permanece y en él no hay tropiezo. Entonces, si permanece, puede dejar de permanecer. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Puede dejar de permanecer. No estoy hablando de salvación, de que pierde la salvación. Estoy hablando de desviarse, de salirse de la verdad, de salirse, de ser engañado por el diablo y comenzar a hacer cosas que no debe de hacer. Pero dice, el que aborrece, el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Este podría ser, no lo sé, una persona no cristiana, aunque dice aborrece a su hermano. Si es su hermano y lo está aborreciendo, quiere decir que está en una congregación, ¿verdad que sí? Sí. Está en una congregación. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ahora, no podemos saber, nosotros no podemos juzgar el corazón de la persona. Asegurar que una persona así sea cristiana, no me voy a meter en este asunto, porque nosotros no podemos saber. El único que conoce los corazones es Dios. Pero aquí dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Una persona así, hermanos, está confundido y no sabe si es salvo o no es salvo. Una persona así, pues se le trastorna su brújula, no sabe, está confuso, está confundido, porque se ha salido del camino correcto, del camino del Señor Jesucristo. Y empieza a caminar, pues en las tinieblas. Dice, porque, continúa diciendo el versículo, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea que sus ojos no estaban cegados antes, pero se le cegaron. Puede ser una persona que está en la congregación, está en la iglesia. El apóstol se refiere a personas de la iglesia porque dice a su hermano. Imagínese usted una persona cristiana que vive así, pues es una persona, hermanos, que todavía tiene problemas con envidias, todavía tiene problemas con celos, con competencias y algo así. Una persona contenciosa. Ahora, ¿hay personas así en la iglesia, hermanos? ¿En las iglesias? Sí, las hay. Y uno a veces dice, bueno, ¿y esta persona será cristiana o no será cristiana? Nosotros no podemos juzgar. Mire, en la iglesia de Corinto, ¿había esa clase de personas? Sí, había muchos. Y el apóstol Pablo los consideraba cristianos, aunque en algunos versículos él declara ciertas dudas, pero él los declaraba como cristianos. Era una iglesia que estaba en Corinto y había personas contenciosas, había personas envidiosas, había personas que tenían competencias, que se creían muy sabios y todas esas cosas. Se emborrachaban. Y muchas cosas sucedían en esa iglesia. Y aquí el apóstol Juan dice que estas personas pues ya no saben ni a dónde van. Dice, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Hermanos, es muy peligroso para una persona cristiana o que está en la iglesia que esté viviendo una vida así. Porque en realidad si dice que no sabe a dónde va, pues no sabe si es cristiana o no es cristiana. ¿Sí? ¿O me equivoco, hermanos? ¿Alguna vez a usted le ha pasado en su corazón la duda de ser salvo? Al principio. Al principio. Pero, hermano,
Cuando usted está 100% seguro de que es salvo, si un pensamiento entra así, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente desecharlo. Sabe usted perfectamente bien que sus pensamientos vienen de Satanás. Inmediatamente, porque en el crecimiento espiritual, en la madurez espiritual, usted va conociendo las artimañas del diablo. Pero cuando uno está ahí muy maduro, o que anda más en la carne que en el espíritu, pues todos los pensamientos que vengan son buenos. ¿Verdad que sí? Todos los pensamientos, todos son bienvenidos. Y el diablo muchas veces trae a las personas rodadas, engañadas, y no saben ni a dónde va. No sabe si viene o va. Entonces, esas personas, con cualquier cosita, pues como dije hace ratito, son bochincheros o contenciosos, problemáticos, y están dentro de las iglesias. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, es una situación bien peligrosa, pero mira, hermano, hermana, hermanos, queremos vivir una vida llena de gozo. ¿Verdad que sí? Hay que desechar cualquier pensamiento, cualquier obra de Satanás. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta si no estás haciendo las cosas correctamente? Cuando traes en tu mente, tu pensamiento, falta de amor hacia los hermanos. Vimos aquí, hermanos, y esa fe a Cristo, esa fe en Cristo. Vimos que el apóstol Pablo agradecía mucho, estaba muy agradecido con estos hermanos de Colosas, porque dice que tenían su fe puesta en Cristo y tenían amor hacia todos los hermanos. No había acepción de personas. No hacían acepción de personas, amaban a los hermanos, eran fieles, eran temerosos de Dios y querían servirle al Señor. Teme a Dios y sírvele. Se leyó ahorita en el pasaje ese de Josué. Temían a Dios y le servían. Muy, muy importante. Pero cuando somos infieles al Señor, es porque hemos desviado nuestra mirada de Dios a la tierra. Hemos desviado nuestra mirada y hemos quitado nuestra esperanza de allá del cielo y la hemos puesto en las cosas terrenales. ¿Me explico, hermanos? Entonces, vamos a ver el versículo 9 una vez más de aquí de Primera de Juan. Dice, el que dice, o sea, es muy peligroso yo decir, yo soy cristiano y de ahí me aferro y de ahí nadie me mueve, yo soy cristiano y no importa cómo sea, porque al cabo es el Señor así me quiere y así me ama. Y sí nos ama, pero el problema es para nosotros y causamos problemas dentro de la iglesia. Problemas para la familia, problemas para los hermanos y problemas para el pastor también. Oh, mucho, hermano. Mucho, porque así como ustedes se mortifican por sus hijos, yo también, y el pastor, hermano, se preocupa por cada hermano de la iglesia. Cuando un hermano, es contencioso, problemático, infiel, la carga se le viene a uno. Porque yo sé, hermanos, que un día tengo que darle cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Y yo digo, yo me arrodillo, Señor, por favor, mira esta persona o aquella, y me preocupo por ustedes, así como ustedes se preocupan por sus hijos. Así, eso es así, hermano. Cuando una persona es infiel, pues esa carga cae sobre el pastor. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, el que dice que está en la luz. Tenemos que andar en la luz, hermanos. Si aborreces a tu hermano, pues no estás en la luz, andas en tinieblas. Es bien importante, hermano, que nos sabemos. Mira, el amor cubre multitud de errores, de pecados, ¿cierto o no es cierto? El amor cubre multitud de pecados y eso nos lleva a orar unos por otros, amarnos, orar por unos por otros y no andar de contenciosos. Ahora, ellos, había envidias, había competencias en lo material
Ellos no tenían puesta su mirada en lo celestial como los corintios, donde había envidias, competencias y toda esa cosa. Ellos no tenían nada de eso porque amaban a los hermanos. Su mirada puesta en lo celestial, no en lo terrenal, porque andaban en la luz, como dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vamos a continuar en Colosenses, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios acá, vamos al versículo 9 y termino con el 14. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. O sea, a pesar o no a pesar, sino aunque ellos estaban en esa condición de fe, de amor hacia los hermanos, el apóstol Pablo oraba por ellos. Dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros o de orar por ustedes. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pablo estaba muy agradecido hacia el Señor por ellos y no quería que se fueran a distraer, que se fueran a salir de ese camino. Y dice, continúa diciendo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, hermano, dando gracias al Padre, pues primeramente diría yo que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó, como dice en el versículo 13, a su luz admirable y luego nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad del diablo, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y no nos queda más que decir gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, porque, hermanos, nos ha dado un gran privilegio el Señor. Un gran privilegio. No quites tu mirada de lo celestial por cosas materiales que las necesitamos, sí, las necesitamos, pero aquello es eterno. Aquello es eterno, esto es pasajero, todo lo de aquí es pasajero. Y cuando una persona, hermano, pierde ¿cómo diría yo? Se nortea, pierde la brújula, se nortea y quita su mirada del cielo. Ay, 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 es triste, muy, muy triste. Y yo creo que al Señor le duele mucho en su corazón cuando una persona quita su mirada de Él y comienza a ponerla en las cosas de la tierra. No importa, puede ser la denominación, como se ha escuchado algunas personas que alaban su denominación, algunas personas que alaban a los hombres, al pastor o la iglesia, su iglesia. Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sigamos a Cristo, hermanos, y obedezcamos a su palabra. No pensemos que estamos bien si estamos desobedeciendo partes de la Biblia. Hay que escudriñar las escrituras y estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios en todo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por su paciencia para con nosotros, Señor. Por favor, Señor, le ruego que nos ayude a continuar adelante y escuche, Señor, escuche por favor nuestras oraciones. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a orar, hermano Pablo. Por favor, hermano. Los enfermos.